para decirlo muy breve, yo observo que cada quien ha presentado una perspectiva diferente. Yo quiero decir el ángulo de que he visto las cosas. No se oye. Hoy sí. Quiero decir el ángulo del cual yo he visto las cosas. Y no es excluyente con lo que los distintos colegas diputados se han expresado. Pero quiero comenzar leyendo un tuit oficial del Ministerio de Hacienda. Leo textualmente. Ahora nos dicen que quieren designar aún más dinero para los gobiernos municipales. Nosotros ya tenemos destinos indicativos que se negociaron con el organismo, entiéndase BID. Y la Asamblea Legislativa no tiene facultad de imponer destinos de este financiamiento, expresa el ministro Alejandro Zelaya. Yo les quiero leer en paralelo lo que dice la Constitución. Antes de leer lo que dice la Constitución, recalco que lo que dijo el ministro es que es el Ministerio de Hacienda quien define los destinos y que la Asamblea Legislativa, bueno, él ocupó la palabra imponer, no puede decidir esos destinos. Eso es lo que dijo el ministro. Y esto está en un tuit oficial del Ministerio de Hacienda. Hoy les quiero leer lo que dice el artículo 148 de la Constitución en su inciso tercero. El decreto legislativo en que se autorice la emisión o contratación de un empréstito deberá expresar claramente el fin a que se destinarán los fondos de este. Y sigue leyendo. ¿Qué está diciendo la Constitución? Primero, que cuando se otorga autorización para un empréstito, quien lo hace es la Asamblea Legislativa. Y quien tiene el deber, la atribución de determinar, de definir en detalle los destinos de ese empréstito, de ese préstamo, es la Asamblea Legislativa. En otras palabras, lo que dice en su tuit el señor ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no es correcto. No es el ministerio quien define los destinos, es la Asamblea Legislativa. Y sobre esto hay mucha jurisprudencia constitucional, pero aquí está la Constitución. Yo creo que era importante que el señor ministro de Hacienda viniera, porque me consta que fue convocado por la Comisión de Hacienda y a esa convocatoria no vino conforme se nos informó porque estaba muy ocupado. Y hoy es el último día en que se vence este crédito. El señor ministro mandó a decir a la Comisión de Hacienda, que es además una comisión especial, a la que un ministro no debería estar rehuyendo cuando se le convoca, sobre todo en una cuestión de importancia de Estado, porque incluso en esta temática, sobre este préstamo en particular, todos los partidos han apartado sus posicionamientos partidarios, hemos apartado nuestros posicionamientos partidarios y hemos querido aportar para construir. Pero claro, si el ministerio te dice por Twitter, quien define los destinos de los préstamos soy yo, autoridad hacendaria, no vos, Asamblea Legislativa, y además no tengo tiempo de ir allí a discutir contigo nada, pues hombre, la cuestión se complica mucho. Y eso es desde mi perspectiva lo que ha ocurrido en el fondo, hoy, este día, aquí, lamentablemente. Y sobre la marcha, cuando uno observa los destinos propuestos, porque no puede pretender, insisto, definirlos el ministro de Hacienda, cuando uno lo observa, y es parte de lo que se discutió aquí, y todos los partidos presentaron propuestas constructivas, a todos nos consta. Nadie estaba obstuso, nadie estaba obstructivo, todo el mundo dando sus aportes, como suele ser, para ir poniendo cada uno los propios ladrillos y que se fuera erigiendo el edificio. Claro, en un tiempo comprimido, porque esto tiene
apenas 7, 8 días de haber ingresado aquí y como 3 días de estar en discusión. Pero veamos rápidamente los destinos propuestos por el Ministerio de Hacienda y por lo cual era absolutamente necesario hablar con el ministro. Pero hombre, 12 millones de beneficios de veteranos y excombatientes. Para empezar, todos sabemos que son 24, no 12. Segundo, compañeros diputados, si esto es de ejecución presupuestaria, esto ya está contemplado, está provisionado en el presupuesto general de la Nación. Además, y está provisionado los 24 millones por ley, y además por ley del presupuesto general de la Nación. Y aquí ocurre que le estaríamos cutarreando el doble, perdón, la mitad, 12 millones, y nosotros ser cómplices de violar la ejecución presupuestaria, la ley que ya está vigente, las prestaciones y los derechos que ya están ganados, cutarreándolos por la mitad. Eso no. Aquí nadie quiere cutarrearle a los veteranos y a los combatientes, sino que alguien levante la mano, por favor. Quiero ver. Nadie levanta la mano. Pues son las cosas que teníamos que discutir con el señor ministro de Hacienda. Y no era de increparlo, de discutirlo, pero con transparencia y por supuesto ante las cámaras, para que después no se digan otras cosas. Pero seguimos revisando porque son 7 destinos propuestos, jamás definidos por el ministro de Hacienda, pues no lo puede hacer, porque la Constitución no le da esas facultades. Como que a varios funcionarios se les olvida que la piedra angular del principio de legalidad es que los funcionarios no tienen más facultades que las que de una forma expresa les da la ley, la Constitución, las leyes. El ministro no tiene las facultades de definición, tiene la atribución de propuesta, hasta ahí, no más. Pero sigamos, son 7, y sobre cada uno de estos 7 destinos propuestos por el ministro de Hacienda habrían observaciones que hacer. Vemos, por ejemplo, y perdón, antes de seguir puntualizando en su conjunto, todos sabemos que estos 250 millones de dólares que se deben de buscar rescatar en beneficio de la población están dentro del marco de aprobación del decreto 608, donde se habrían aprobado 2.000 millones de dólares. Todos tenemos en mente el marco, el contexto del decreto 608. Colegas diputados, el propósito fundamental del decreto 608 fue la salud, el combate, el control de la pandemia, COVID-19. Ahí está en el texto de la ley y en el espíritu de los legisladores, de todos. De los 250 millones de dólares, ¿cuánto se está destinando para la salud? ¿Cuánto? Y todos sabemos que hay muchos médicos que ni siquiera, me refiero a locales, nacionales, compatriotas, se les ha pagado su bono, su emolumento, su remuneración. Gente que incluso ha estado ofrendando y es dispuesto a ofrendar su vida por cuidar y proteger la vida y la salud de otros. Y de paso llevamos ya más de 80 operadores de salud, profesionales de la salud, fallecidos en primera línea. Además, por falta de que se les haya dotado en forma oportuna de los implementos para su protección. Eso es salud. A eso se refería prioritaria, predominantemente el decreto 608. Marco dentro del cual estarían estos 250 millones. ¿Pero cuánto va para salud? Se habla de los 30 millones de dólares adicionales a los 30 millones de dólares que supuestamente se habrían invertido para la construcción del Hospital El Salvador, cuando todos sabemos que esa infraestructura es una infraestructura que ya estaba así construida. Pero 30 millones dicen para la construcción. Bueno, ya serán otros 20 pesos revisar esas cuentas. Pero estos nuevos 30 millones de dólares serían para el funcionamiento del Hospital de El Salvador. Pero fuera de eso, nada más para salud, de 250 millones de dólares, solo 30 para salud, cuando el marco, cuando la exigibilidad legal era darle prioridad, preeminencia, predominancia a la salud.
no cumple esto. Y podríamos ir enunciando, pero tampoco les quiero quitar el tiempo, los distintos destinos propuestos por el ministro de Hacienda. Ya mencionaban colegas diputados que me antecedieron que hay dualidad en cuanto al subsidio de pago de planillas. Está aquí, pero está en otras partes también, de tal manera de que sí había bastante tela que cortar, pero el señor ministro de Hacienda estaba muy ocupado, según se nos manifestó una vez fue oficialmente convocado por la Comisión de Hacienda. Colegas diputados, hemos podido todos notar que sí ha habido capacidad de propuesta, que ha habido voluntad de construcción, de confección, pero si no hay canal de comunicación para ver dónde pueden estar los malos entendidos o quién tiene la razón, no hay posibilidad alguna de poder construir. Mucha información habría sido necesaria para poder aprobar 250 millones de dólares que van a pagar los salvadoreños. Y quiere decir que no solo nosotros, que seríamos los responsables al estar poniendo la firma, sino que vamos a responsabilizar a nuestros hijos y además vamos a responsabilizar a nuestros nietos, que tampoco se pueden expresar en defensa propia para decir que estamos haciendo lo correcto. No son 5 centavos. Era necesario que el señor ministro de Hacienda viniese y no vino. Gracias, presidente. Quiero ceder el uso de la palabra al diputado Juan José Martel, de Cambio Democrático.